Saludos, bienvenidos. Soy el pastor Antonio Rosado y continuamos en esta tarde, en esta hora, con nuestra segunda clase de escatología bíblica. Vamos a estar desarrollando una cronología de eventos escatológicos que evidentemente se darán en el futuro. Son eventos escatológicos que al día de hoy son aún catalogables como eventos de carácter profético. No se han cumplido, pero se han de cumplir de forma irremediable, porque es Dios que enseña en su palabra que así ha de ser, y hablamos de un Dios fiel que cumple todo, absolutamente todo lo que promete. Dios es fiel y su palabra se cumple. En el desarrollo escatológico que vamos a estar haciendo desde una perspectiva cronológica, vamos a estar partiendo desde el momento presente. En el momento presente nos encontramos en lo que teológicamente hablando podemos llamar la era de la iglesia. La era de la iglesia. Y lo que estamos esperando es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra forma, estamos esperando la traslación. Y quizás el término traslación no te va a sonar mucho, pero cuando hablamos de la traslación estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Estamos hablando del rapto de la iglesia. Arrebatamiento, rapto o traslación son tres maneras diferentes de hacer referencia a un mismo evento escatológico. Así que estamos aquí, estamos en el contexto de la era de la iglesia. Estamos esperando no la segunda venida de Jesucristo propiamente dicha, sino el arrebatamiento de la iglesia. Y bueno, hay diferentes pasajes donde se hace referencia a este evento que ha de acontecer y que ha de acontecer posiblemente en breve, aunque no podemos saber cuándo. Tienes en pantalla Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Te invito a que puedas también estar leyendo Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Y en este pasaje de Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá, llegado el momento, del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, Pablo pensaba que iba a estar vivo aún cuando el Señor viniera a arrebatar a la iglesia. Los que hayamos quedado, sigue diciendo él, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que antes de aquellos que sean arrebatados serán resucitados. Aquellos creyentes que hayan muerto serán primeramente resucitados. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con él siempre. Amén. Qué bueno, ¿no? Esperar. Esto es lo que estamos haciendo, esperando al Señor. Estamos esperando su manifestación gloriosa, donde, bueno, pues Él de una manera súbita nos quite al conjunto de los creyentes de toda la amplitud de la tierra, nos lleve, nos reúna con Él en el cielo, y ya entremos en esa nueva etapa donde seremos transformados y podamos estar disfrutando de todo lo que nos viene por delante. Bueno, seremos arrebatados. Nosotros estamos esperando al día de hoy el arrebatamiento de la iglesia. No todos los creyentes están esperando el arrebatamiento de la iglesia, porque no todos los creyentes creen en que la iglesia vaya a ser arrebatada. Y aquellos creyentes que no creen que la iglesia vaya a ser arrebatada, simplemente hay que respetarlos, porque no es una doctrina para entrar en conflicto.
mucho menos para entrar en división. Sí que podemos entrar en un debate respetuoso con cualquier creyente en relación a cualquier doctrina, que cualquier creyente que crea algo diferente a lo que nosotros creemos, pero nunca para llegar evidentemente al insulto o al enfado, mucho menos a la división, ¿no? Bueno, estamos esperando este acontecimiento. Cuando echemos el evento cronológico que ha de acontecer cuando la iglesia sea arrebatada, será el pacto que el anticristo llevará a cabo con el pueblo de Israel. Ese pacto tú lo puedes encontrar en el capítulo 9 del libro de Daniel, versículos 26 y 27, donde se nos dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice Daniel que por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y hará cesar la ofrenda. Bueno, hay mucho que decir en este pasaje. Realmente apenas nos vamos a detener porque simplemente estamos esbozando una cronología de eventos escatológicos, pero se nos habla de que el pueblo de un príncipe que ha de venir, este príncipe que ha de venir, vaya por delante el decir que hace referencia al anticristo, y se nos dice que el pueblo de este príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Bueno, cuando Daniel escribe esto, eso es profético, pero la destrucción de la ciudad y el santuario al día de hoy ya es un evento histórico, porque esto se cumplió bajo digamos, la dirección o la intervención del general romano Tito, que en el año 70 después de Cristo, pues destruyó la ciudad de Jerusalén y destruyó el santuario. Pero cuando nos enfocamos en ese príncipe que ha de venir y que va a confirmar el pacto con muchos, ahí entra el pueblo de Israel. Bueno, este evento de ese príncipe que ha de venir y que va a confirmar un pacto es un evento todavía profético. Aún no se ha cumplido, se ha de cumplir y se cumplirá después, no antes, después de que la iglesia haya sido arrebatada. Hermano, ese pacto que el anticristo va a firmar con el pueblo de Israel y otras naciones es un pacto que en base a la terminología, a las palabras, la terminología hebrea que se usa, es un pacto que el anticristo va a forzar. Es un pacto que el anticristo va a llevar a cabo bajo presión. Y es un pacto que podemos conectar con ese primer jinete de los 4 caballos del Apocalipsis. El primero, el caballo blanco, que viene a hacer referencia al anticristo también, y que viene en son de paz, una paz ficticia, una paz que viniendo de parte suya no puede ser una paz real, ni una paz duradera, porque eso solo Jesús, eso solo Dios lo puede provocar, pero es una paz que se llevará o que llevará a término el anticristo con Israel, con otras naciones, firmando ese pacto y llevándose a cabo pues este evento escatológico que en este caso, al que en este caso estamos haciendo referencia. Tienes por delante un pasaje en el que no me voy a parar, es el pasaje que aparece en segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículos del 1 al 8, que nos sirve de base para poder fundamentar que realmente ese pacto del anticristo con el pueblo de Israel que dará inicio a la última semana escatológica de las 70 semanas de Daniel,
No sé si conoces sobre esto, hablaremos en su momento. Pero este pasaje nos ayuda a establecer cronológicamente, hablando de que ese pacto se tiene que desarrollar cuando ya la iglesia haya sido arrebatada de este mundo. Ahora, continuando en el desarrollo cronológico de eventos, después del pacto del anticristo con Israel, se llegará en ese contexto a lo que es propiamente la gran tribulación. La gran tribulación se corresponde con la última semana de las 70 que se profetizaron a Daniel. 69 de esas semanas ya se han cumplido, ya son historia, pero hay una semana que se corresponde, una semana de 7 años, que se corresponde con estos 7 años de la gran tribulación, que aún no se ha cumplido y que precisamente en este contexto de la gran tribulación es que se va a estar teniendo cumplimiento. Y bueno, en el contexto de la gran tribulación se darán a cabo durante ese periodo de 7 años, pues se van a llevar un cierto número de acontecimientos de carácter escatológico que se van a estar desarrollando en dos escenarios diferentes. Un escenario que será en el contexto de la propia tierra y otro escenario que será en el cielo, en la presencia del Señor. El acontecimiento, el escenario que se dará lugar en la tierra, donde se llevará a cabo la gran tribulación en sí, la gran tribulación se estará de manera muy resumida desarrollando en la tierra, repito, en 3 fases de juicios que irán de menor a mayor. Y bueno, que podemos encontrar y encontramos en el contexto del libro de Apocalipsis de forma detallada. Y esas 3 fases son, la primera sería la apertura de los sellos, la segunda será el toque de las 7 trompetas y la tercera fase, la tercera y última será el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Cuando dediquemos una clase para estar centrándonos de forma explícita, específica, en el libro de Apocalipsis, hablaremos más de todo esto y lo estaremos desarrollando de forma más profunda. Pero basta decir lo ya mencionado. Esas 3 fases de juicio supondrán la gran tribulación en el escenario escatológico que para entonces supondrá el mundo entero, la tierra. De forma simultánea a esto, pero en el cielo, en la presencia del Señor, nosotros, la iglesia, estaremos participando, experimentando, viviendo 2 grandes acontecimientos. El primero de ellos será el pasar por el tribunal de Cristo. Y lo bueno que tiene el pasar por ese tribunal es que no es un tribunal donde uno corra el riesgo de ser condenado, sino que es un tribunal para creyentes, donde entraremos a ponernos a cuentas con el Señor. Cuando eso ocurra, podremos estar experimentando ese segundo gran evento escatológico en el cielo, que será la boda del Cordero. Y bueno, yo voy a estar ahí, yo ahí estoy invitado. Yo creo que si tú en esta hora me estás oyendo es porque también estás en Cristo. Y la invitación para poder estar en ese lugar realmente es esa, es estar en Cristo, haber nacido de nuevo, haber sido engendrado del Espíritu y haber vivido una vida de obediencia al Señor, de consagración, estar en los caminos del Señor, perseverando con su ayuda hasta el fin. Después de esto, bueno, pues se entrará
en una campaña militar donde habrán diferentes potencias vigentes en ese contexto histórico futuro, que entrarán en ese contexto militar de enfrentamiento que la palabra de Dios cataloga como Armagedón. Armagedón será una campaña militar, y en todo el desarrollo de esta campaña militar es que se dará a luz propiamente hablando lo que será la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. En esta campaña militar esbozamos, pero muy brevemente, déjame decirte que se verán envueltas 4 grandes potencias mundiales. Y simplemente te las voy a mencionar. Por una parte, en Armagedón encontraremos a la Federación de Naciones que estarán dirigidas por el mismo Anticristo. Pero también estarán la Federación del Norte, lo que serán para entonces Rusia y sus aliados. Y también formarán parte en todo este conflicto bélico del final de los tiempos, los reyes del Oriente, los reyes del Oriente, que hace referencia a un cierto número, a potencia militar, que vendrán de países de Asia, países asiáticos. En cuarto lugar, tendremos también, intervendrán en toda esta batalla de Armagedón, campaña de Armagedón, lo que son las potencias del norte de África. Nosotros no vamos a estar ahí, pero es bueno que entendamos que esto acontecerá. Y realmente esta será la gran tercera guerra mundial. Tristemente así será, y así será porque esto sí o sí ha de acontecer, porque es profecía que no se ha cumplido, y lo que Dios proféticamente ha anticipado que se va a cumplir con punto y con coma, al dedillo. Así que en Armagedón será la batalla del gran día del Dios poderoso, donde Dios, en la persona de Jesucristo, intervendrá y, pues pondrá fin a todo eso. Lo hará, y eso conducirá, cronológicamente hablando, a un cierto número de juicios divinos, que son los que tienes en pantalla. Dios entrará en juicio con las naciones por una parte, con el pueblo de Israel por otra. Eso lo puedes encontrar en la lectura que encuentras en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 46. Y ahí tú puedes encontrar esos juicios que se llevarán a cabo, Dios llevará a cabo en relación a las naciones en conflicto o no con el pueblo de Israel y al propio pueblo de Israel. Mateo 24, 25 suponen el último discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante. Mateo capítulo 24, 25 hacen de forma especial referencia al programa escatológico de parte de Dios en relación al pueblo de Israel, de forma especial al pueblo de Israel. Y bueno, también a raíz de toda esta intervención de Cristo en su segunda venida, realmente pues también se dará ese juicio donde el falso profeta y el anticristo que habrán estado operando en el desarrollo de esos 7 años de la gran tribulación, el Señor los lanzará al lago de fuego. Su juicio será el ser lanzado al lago de fuego. Y en cuarto lugar, pues bueno, hacemos también referencia
al juicio que Dios emitirá en ese momento en relación al propio diablo. Será un juicio temporal, no será un juicio definitivo en el que Dios meterá al diablo en ese contexto, pero será un juicio que durará un periodo de 1000 años. Tú puedes leerlo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 1 en adelante, donde dice la palabra del Señor. Juan dice: yo vi a un ángel, y eso acontecerá entonces, no a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo en la mano, con una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. A eso es que estoy haciendo referencia en este contexto. El diablo experimentará un juicio temporal de 1000 años, donde será atado en el abismo para no tener intervención en todo lo que será el contexto bueno, pues en este caso del milenio, ¿no? Después de eso también encontramos que se darán lugar a un cierto número de resurrecciones. Dios volverá a la vida, resucitarán. Por una parte, será algo realmente excelente, porque todos los creyentes que mueran en el contexto de la gran tribulación vendrán a la luz, vendrán a la vida. Dios los resucitará, y lo resucitará para poder disfrutar de todo lo que será. Y vemos a continuación el periodo de la era milenial, del milenio. Pero en Apocalipsis capítulo 20, versículos 3 al 5, tú puedes estar leyendo como los creyentes, todos aquellos que hayan muerto en el desarrollo de la gran tribulación, serán resucitados. Y aún más, serán resucitados todos los creyentes del Antiguo Testamento. Y eso pues lo podemos ver en el contexto de libros como Daniel o como Isaías. Te dejo la lectura de Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2, Isaías capítulo 26, versículo 19, para que puedas tener esa lectura orientativa en cuanto a la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Luego, pues evidentemente, después de las resurrecciones, después de los juicios, entraremos en una época dorada. No en una época perfecta, pero sí en una época dorada, porque entraremos en el reino milenial. Pasajes como los que puedes encontrar en Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9, o Isaías capítulo 65, versículo 25, son lecturas proféticas del Antiguo Testamento que hacen referencia a ese periodo milenial, donde de una manera gloriosa, en persona, nuestro Señor Jesucristo estará al mando y estará reinando desde Jerusalén, con un reino caracterizado, que ya lo quisiéramos para el día de hoy, ¿no? Pero para entonces sí será una realidad, un reino caracterizado por paz y por justicia. No será un reino perfecto, porque aún todavía el pecado será una realidad presente. No tendremos, la humanidad de entonces no estará experimentando, digamos, tentación externa por parte del diablo, porque él estará atado, pero sí estará sufriendo la tentación, las carencias de la propia naturaleza, aún no regenerada por completo. No en el caso de la iglesia que reinará con Cristo, sí tendrá ya un cuerpo glorificado, y eso será otra historia, ¿no? Pero bueno, como evento escatológico tendremos el reinado milenial.
Después del reinado milenial, se dará paso a la liberación del diablo. No me preguntes por qué, pero así será. Dios, bueno, sí sé por qué, no lo vamos a explicar en este momento, pero sí el diablo será desatado después que los 1000 años se cumplan. Cuando los 1000 años se cumplan, podemos leer en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 8, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en el mundo entero, ¿no? En los 4 ángulos de la tierra, con el propósito de reunirlos para la batalla que se dará entonces, ¿no? Eso ocurrirá, el diablo será suelto, el diablo reunirá a todas aquellas personas que en el contexto del milenio hayan estado sujetos al reinado de nuestro Señor Jesucristo, pero que no se hayan convertido. Todas esas personas nuevamente se rebelarán contra el Señor. Habrá una rebelión de todas esas naciones, de todas esas personas, pero ahí realmente Dios intervendrá de una manera fulminante. Dios derramará juicio, de manera que las Escrituras dicen en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 9, que de Dios, el Dios que lo hará, de Dios descenderá fuego del cielo y los consumirá. A todas aquellas personas que se rebelen contra el Señor, Dios las fulminará con fuego del cielo, de manera fulminante, de manera realmente fulminante. Y bueno, cuando esto ocurra, cuando el diablo haya sido liberado, estas personas se hayan rebelado, hayan sido exterminadas por el juicio divino, es que también el diablo, y qué bueno que llegue ese día, estamos esperando que llegue ese día, el diablo, conforme a lo revelado en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, será lanzado en el lago de fuego para siempre. La palabra dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya de antemano la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche per secula seculorum, que se diría en latín. Serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Ese es el lugar del diablo. Es en ese sitio que, juntamente con el anticristo y el falso profeta, es que va a terminar pagando para siempre en todo el mal que están haciendo y que harán en el futuro. Cuando Satanás sea lanzado al lago de fuego, cronológicamente hablando, se dará lugar al juicio ante el gran trono blanco. Las Escrituras nos dicen en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12, Juan dice y narra de forma profética que él dice que vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, el Padre, y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Cuando el Señor se siente en ese trono, el cielo y la tierra van a quitarse de en medio. Yo también lo haría, aunque nosotros en Cristo no tenemos por qué temer, ¿no? De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y Juan dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos,
y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Bueno, en este juicio del gran trono blanco es que tú no quisieras estar, es que nosotros no vamos a estar, porque cuando nosotros estemos en el tribunal de Cristo, vamos a estar ajustando cuentas, pero no tenemos problemas porque ya somos salvos en Cristo y no hay condenación para los que estamos en Cristo. Pero todas las personas que estén delante de este juicio, delante de este gran trono de juicio, son personas que son culpables y son personas a las que simplemente se les va a certificar la condenación que para entonces ya estarán experimentando en el infierno. Son personas que dice se va a abrir el libro en el que queda registrado las obras personales de cada uno de ellos. Y de forma paralela se va a abrir el libro de la vida. Sus propias obras les van a condenar, porque son personas que o se habrán querido salvar conforme a su propia justicia, conforme a su religión, conforme a sus buenas obras, o simplemente habrán oído el mensaje del Evangelio y lo habrán rechazado. Y en base a eso es que serán condenados. Y en base a eso es que se abrirá el libro de la vida y se confirmará que sus nombres no estaban o estarán escritos en ese libro y simplemente experimentarán el tener que oír la sentencia final por parte de Dios y seguir en esa condenación eterna y horrorosa de la que nosotros en Cristo hemos sido, gloria a su nombre, hemos sido librados. Hermanos, después del juicio ante el gran trono blanco, se dará paso a lo que tienes en pantalla, esa condenación eterna a la que estoy haciendo referencia. Dice la palabra del Señor que el que no sea yo inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y bueno, eso tiene que ser horroroso. Ahí nosotros, por la gracia de Dios, no vamos a estar. Después de esa condenación eterna, es que ya conectamos con lo que será nuestro estado en la eternidad, en esa eternidad gloriosa a la que se nos hace referencia en el capítulo 21 de Apocalipsis, donde Juan dice que vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y él dice, yo oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, es el lugar de reunión permanente. Dios morará con ellos. Ellos, nosotros, todos los creyentes de toda la historia de la humanidad, serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos, estará con nosotros como nuestro Dios por toda la eternidad. En ese lugar Dios enjugará todas nuestras lágrimas. En ese lugar ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor. Evidentemente no habrá diablo, no habrá tentación, no habrá pecado. Las primeras cosas habrán pasado y estaremos disfrutando con todos los santos de todas las épocas y con todos los seres
angelicales que han sido creados por el Señor, disfrutando en esa eternidad gloriosa donde podemos estar con nuestro Dios, que realmente será lo más importante, ¿no? Qué bueno poder conocer al apóstol Pablo, a Pedro, a Juan, a Eva, a Adán, a todos los santos, a Noé, a Abraham. Qué bueno será todo eso, qué bueno será poder ver a los seres angelicales, a los serafines, al arcángel, a Miguel, etcétera. Pero lo mejor de todo es que podemos estar viendo cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios glorioso. Espero que esta cronología bíblica haya sido de eventos escatológicos, haya sido buena para ti, haya sido de edificación, y la próxima semana estaremos parándonos a desarrollar de una manera más profunda lo que será el evento escatológico que llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén y amén.